Bienvenido a tu canal favorito para aprender todo lo que necesitas para mejorar tu vida. ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando llega el estado de cuenta y elegimos esa opción, la de pagar solo el mínimo? Es una de las dudas financieras más comunes. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a ver qué significa de verdad y cuáles son sus consecuencias reales. Y para entrarle a este tema, nada mejor que una historia real, una que le resonó a millones de personas. Como dice esta frase, una estudiante llamada Sylvie sintió que una sola decisión, una que parece tan inofensiva, había puesto en jaque toda su vida financiera. Su caso se hizo famoso porque, la verdad, le tocó una fibra muy sensible a muchísima gente. La historia de Sylvie pegó fuerte porque muchísima gente se vio en ese mismo espejo. Contaba que sentía una vergüenza terrible, y lo más irónico es que ella estudiaba contaduría. Aún así, sentía que había caído en una trampa que no lograba entender, una bola de nieve que crecía sin parar. Es un problema súper común, pero del que casi no se habla, precisamente por esa vergüenza. A ver, para entender bien qué fue lo que le pasó a Sylvie, lo primero es desmenuzar qué es exactamente el pago mínimo. A simple vista parece un salvavidas, un respiro, pero la realidad es mucho más compleja. En teoría, el pago mínimo es la cantidad más pequeña que pide el banco para que la cuenta no caiga en mora. Su única función es mantener la cuenta, digamos, activa y evitar multas. Pero, como vamos a ver, que la cuenta esté al día no significa para nada que las finanzas estén sanas. De hecho, es el primer pasito hacia una deuda mucho más grande. Y aquí, en esta comparación, está la clave de todo el asunto. En el estado de cuenta siempre aparecen estos dos montos, el pago mínimo y el pago para no generar intereses. Pensemos que uno es un parche temporal, mientras que el otro es la cura definitiva. El mínimo solo cumple con el requisito formal, pero el que de verdad detiene el crecimiento de la deuda es el pago total. Esta es la mejor forma de verlo. Es una curita, ¿sí? Detiene el sangrado inmediato, o sea, los cargos por pago tardío y las llamadas del banco. Pero la herida, que es la deuda, sigue ahí debajo sin sanar. Y peor todavía, se sigue infectando, sigue creciendo mes con mes. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo es que esto se convierte en esa famosa bola de nieve de la que hablaba Sylvie. Aquí es donde entra en juego el poder, a veces silencioso pero demoledor, del interés compuesto. El mecanismo es, simple pero letal. El saldo que no se pagó no solo se arrastra al siguiente mes, sino que ese saldo empieza a generar sus propios intereses. O sea, se empieza a pagar interés sobre el interés. Y es ahí cuando la deuda agarra una velocidad de crecimiento exponencial. Miren estos números, porque aquí es donde se ve la trampa con una claridad brutal. Imaginemos una deuda de 10,000 pesos. El pago mínimo es de 200. Suena manejable, ¿no? Pero ojo, de esos 200 pesos, 183 se van directito a pagar intereses. Solo 17 pesos le pegan a la deuda real. Es decir, más del 90% del pago se lo come el interés. Apenas se le hace un rasguño a lo que se debe. Y ahora, vean el increíble poder de un pequeñísimo esfuerzo extra. Este gráfico muestra el impacto después de un solo año. Si se pagan solo 50 pesitos más cada mes, no es que se reduzca un poquito más la deuda, se cuadruplica la velocidad con la que se ataca el capital. Es la diferencia entre ir caminando a paso de tortuga y echarse a correr hacia la tranquilidad financiera. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo toma salir de este hoyo a este ritmo? Prepárense, más de 5 años. Piénsenlo, más de 5 años para liquidar una deuda de 10,000 pesos. Y lo peor no es el tiempo, es que al final es muy probable que se termine pagando más del doble de lo que se pidió prestado originalmente. Todo por los intereses. Bueno, después de ver todo esto, uno podría sentirse ahogado, ¿verdad? Pero, como descubrió Sylvie, hay una salida. Siempre hay una salida. El primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Enfrentar el problema de cara. Este es, digamos, el plan de batalla de 4 pasos que se basa en lo que hizo Sylvie y lo que recomiendan los expertos. Primero, sinceridad total. Ver cuánto se debe y cuánto se gana. Segundo, hablar con el banco. A ellos les interesa más un plan de pagos que un cliente que no paga nada. Tercero, una auditoría personal de gastos. ¿A dónde se va el dinero? Y cuarto,
buscar activamente cómo generar más ingresos. Y el resultado de tomar las riendas no es solo que los números mejoren, ¿eh? El cambio es emocional, es gigante. Sylvie contó que una vez que tuvo un plan y lo habló con su familia, sintió un alivio enorme. Pudo volver a dormir tranquila. Porque muchas veces lo que más pesa no es la deuda en sí, sino la incertidumbre y la vergüenza de no saber qué hacer. Ok, ya vimos cómo salir del problema. Ahora la pregunta es, ¿cómo evitamos caer ahí en primer lugar? ¿Cómo hacemos para que la tarjeta de crédito sea de verdad una herramienta y no una carga? Aquí van algunas reglas de oro súper importantes para que la tarjeta trabaje a nuestro favor. La regla número 1, la de oro. Siempre intentar pagar el total para no generar intereses. Si un mes de plano no se puede, la segunda regla es siempre pagar más del mínimo. Cualquier peso extra va directo a la deuda. El pago mínimo hay que verlo como un botón de emergencia, para usarlo solo en casos extremos y de forma temporal. Y ojo, que hay un costo escondido a largo plazo que casi nadie ve. Aunque se pague el mínimo puntualmente y la cuenta esté al día, los bancos analizan el nivel de endeudamiento. Si bien que constantemente se mantienen saldos altos, pueden empezar a considerar a esa persona como un cliente de mayor riesgo. Y eso, en el futuro, podría complicar la aprobación de un crédito más grande, como el de un coche o una casa. Al final, todo se reduce a una idea central, que este educador financiero Josué Arreciz resume perfectamente. La tarjeta no es la villana de la película. El verdadero problema es no saber cómo funciona. Y con esto cerramos. La tarjeta de crédito no es ni buena ni mala por sí sola. La diferencia radical está en entender cómo funciona el pago mínimo, los intereses y el saldo. Con conocimiento, es una herramienta increíble. Sin él, es una trampa que se arma sola. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué es para cada quien? Ahora unos tips que te servirán en todo lo que hagas y recuerda que subimos vídeos todos los días. Hoy vamos a armar una estrategia de ahorro para tener finanzas más sanas. ¡Arranquemos! ¿Sientes que los gastos te sobrepasan? Tranqui, la clave es convertir esa sensación en control y claridad. Ok, paso 1. Conocer el dinero. O sea, saber de dónde viene y, claro, a dónde se va. La idea es anotar cada ingreso y cada gasto, por más chiquito que sea, así se tiene la foto completa. Ya con esa foto clara, vamos al paso 2, armar un plan. Aquí entra en juego el presupuesto. Y ojo, un presupuesto no es para restringir, es para decidir. Es decirle a la plata a dónde ir. Una regla súper útil para empezar es la del 50-30-20. Necesidades, gustos y ahorro. Bien, ya tenemos el plan. Ahora el paso 3, a dominar los gastos. Hay que ser más conscientes. Y aquí hay que tener ojo con los gastos hormiga. Ese cafecito, ese antojito, suman un montón. Un buen truco para las compras impulsivas, la regla de las 24 horas. Esperar un día lo cambia todo. Y las tarjetas de crédito, ¡cuidado! Son herramientas. Bien usadas, ayudan. Mal usadas, complican todo. Ok, gastos controlados. Ahora vamos al paso 4, que es construir el ahorro. Hacer que el dinero crezca. El truco es tratar el ahorro como si fuera una cuenta más. Lo mejor es automatizarlo y listo. El ahorro tiene su orden. Primero, el fondo de emergencia. Después, las metas a corto y largo plazo. Una buena meta para empezar, ahorrar al menos el 10% del ingreso. Es un punto de partida súper realista. Y llegamos al paso 5, asegurar el futuro. Aquí es donde el dinero empieza a trabajar para uno. Es clave entender esto. Ahorrar es proteger el dinero. Invertir es hacerlo crecer. Se necesitan ambos. Y claro, pensar en la jubilación. Mientras antes empiece, mucho mejor. El tiempo es oro, literalmente. La clave de todo esto es la educación financiera. Seguir aprendiendo da el poder de decidir mejor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese primer pasito que se puede dar hoy? El cambio empieza ahora. Suscríbete y únete a la familia. Alcancemos juntos nuestras metas.